Una suave brisa es refrescante, pero cuando la naturaleza enloquece con el viento, los resultados son mortales. Cars, houses, street signs are all submerged in a muddy brown layer of water, gas, sewage, and chemicals. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy estamos haciendo el recuento del top 10 de huracanes de la historia. We have hurricane warnings, and incidentally, on this new advisory, the hurricane warnings have been extended westward to cover the entire north coast of Honduras. En este video veremos tormentas de viento masivas que causaron destrucción significativa o tuvieron impacto sustancial en las personas. Very destructive winds of 120 kilometers per hour with gusts of 150 kilometers per hour are expected between Darwin and the Piron Islands tonight and tomorrow morning. Número 10. Huracán Sandy. Una ola tropical en el Caribe se convirtió rápidamente en el segundo huracán más costoso en la historia de Estados Unidos el 2012. When they tell you to evacuate, you need to evacuate. El huracán Sandy causó estragos en islas como Haití, donde causó al menos 54 muertes antes de tocar tierra en Estados Unidos. A pesar de que 24 estados se vieron afectados en algún grado, los más afectados fueron en el noroeste. Nueva Jersey informó de al menos 37 muertes y Nueva York reportó 53 debido a la tormenta. Sandy también detuvo completamente a Nueva York, apagando completamente la ciudad que nunca duerme. State government will be closed tomorrow, and I'm encouraging all schools across the state to close as well. El daño en Estados Unidos se estimó en más de 75 mil millones de dólares. And so we will get up and we'll get this thing rebuilt and we'll put things back together. Número 9. Ciclón Tracy. Australia llevó la peor parte de un huracán cuando el ciclón Tracy llegó en 1974. Ocurrió en Nochebuena y Navidad y no fue la sorpresa que la mayoría espera en las fiestas. La ciudad de Darwin ya había sido devastada una vez. Sufrió daño por ataques aéreos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Tracy llegó, destruyó el 70% de sus edificios y dejó a 41,000 de sus 47,000 residentes sin hogar. Causó 71 víctimas mortales y le costó a Australia más de 837 millones de dólares en daños. Afortunadamente, la ciudad se recuperó y hoy es una metrópoli próspera. Número 8. Huracán Mitch. La temporada de huracanes en 1998 fue rematada por un huracán de categoría 5 clasificado como el segundo más mortífero en la historia. The winds now have been increased to 180 miles per hour. That makes it a very dangerous Category 5 hurricane. Aproximadamente 11,000 personas murieron como consecuencia de la tormenta y sus secuelas, y un número igual fue reportado desaparecido. Un aluvión mató a 2,000 personas. 2.7 millones de personas perdieron sus hogares por este huracán, y algunas áreas reportaron hasta 75 pulgadas de lluvia. La mayor parte del impacto se sintió en Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero también el estado de Florida en Estados Unidos sufrió daños importantes. Número 7. Huracán Okeechobee. Antes de que el Centro Nacional de Huracanes comenzara a asignar nombres a las tormentas en 1953, los huracanes se conocían normalmente por la región geográfica afectada. En 1928, el segundo huracán más mortal de la historia de Estados Unidos se centró en el lago Okeechobee, el mayor lago de la Florida. Sus vientos de hasta 250 km por hora causaron enormes aumentos en el lago, elevando los niveles de agua hasta 6 metros. Más de 2.500 personas se ahogaron y el total de muertes asociadas con la tormenta fue más de 4,000. Cientos de edificios fueron destruidos en ciudades y pueblos en su trayectoria. Número 6. Huracán Andrew. Por su ubicación en el Golfo y el Océano, Florida fue afectada por varios huracanes. Andrew, en 1992, fue otro monstruo de categoría 5 que en el momento causó más daño que cualquier otro huracán en la historia de Estados Unidos. Las velocidades del viento llegaron a 280 km por hora, dejando vecindarios enteros en cimientos. Solo el condado de Miami-Dade perdió 25,000 casas. Los efectos más allá de Florida incluyen 500 millones de dólares en daños a plataformas petroleras en el Golfo y la creación de 28 tornados que impactaron Alabama, Georgia y Mississippi. Al final, se perdieron 65 vidas y los daños ascendieron a más de 26,000 millones de dólares. Número 5. Huracán Katrina.
el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos. Katrina devastó totalmente la orgullosa ciudad de Nueva Orleans y creó una crisis de gestión de catástrofe para los Estados Unidos. Las escenas de la increíble devastación y la situación de personas sin hogar eran desgarradoras y dejaron a muchos criticando la lenta respuesta de parte de las agencias gubernamentales y el presidente George W. Bush. And looking for meaning in a tragedy that seems so blind and random. A pesar de que Luisiana se llevó lo peor de Katrina, la destrucción fue generalizada, extendiéndose desde Florida hasta Texas, así como la costa este. Los daños totales se han estimado en $108 mil millones y 1,836 personas muertas. Finally, the lady said, they were swimming for it. And I don't know whether they... Número 4. Tifón Nina. Tan devastadora como fue la pérdida de vidas por Katrina, palidece en comparación a los efectos sufridos por el tifón Nina en 1975. Respecto a los huracanes, esta tormenta fue relativamente moderada. Para cuando tocó tierra en Taiwán, era un huracán de categoría 3 y se debilitó aún más después de llegar a China. Sin embargo, trajo consigo enormes cantidades de lluvia. De hecho, un periodo de 24 horas tuvo más que un año entero de lluvia. Esto causó la destrucción de alrededor de 62 presas, incluyendo la enorme presa de Ban Chao. Cuando cayó Ban Chao, creó inundaciones que ahogaron a cerca de 229,000 personas. Número 3. Huracán Galveston. Puede haber pasado hace más de un siglo, pero el huracán Galveston de 1900 sigue siendo considerado el más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y cuando las cifras de los daños se ajustan a la inflación, está arriba entre los más costosos. En 1900, ninguna área en Galveston, Texas, estaba a más de 3 metros sobre el nivel del mar. Ya que la marejada del huracán era de 5 metros, toda la ciudad estaba bajo el agua y más de 3,600 hogares fueron destruidos por completo. Peor aún, se cree que 12,000 han muerto como resultado directo de la tormenta. Número 2. Gran huracán de 1780. Las cifras exactas de los huracanes no existían antes de 1851, pero la tormenta que azotó el Caribe en 1780 es considerada como la peor tormenta en el Atlántico de todos los tiempos. Llegando principalmente a las Antillas Menores, Bermudas y Puerto Rico, se cree que el huracán mató a cerca de 22,000 personas. Estas pérdidas incluyen 4,000 soldados franceses que luchaban en la Revolución estadounidense. Si bien las cifras exactas de los daños físicos no existen, se cree que son grandes. Algunos expertos estiman que los vientos en las Antillas pudieron haber llegado hasta 320 kilómetros por hora. Antes de revelar el número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Número 1. Ciclón Bola. El huracán Bola es el huracán registrado más mortífero y uno de los peores desastres naturales de la historia. Originado en la bahía de Bengala, la tormenta devastó gran parte de Bangladesh y el oeste de India, afectando a más de 3,6 millones de personas y causando la muerte de entre 300,000 y 500,000 personas. La comunidad de Tazamudin fue la más afectada, perdiendo 45% de su población. En respuesta a esta y otras tragedias, George Harrison organizó el concierto para Bangladesh, el primer concierto benéfico de estrellas de ayuda de emergencia para las víctimas de Bola. Si puede haber un lado positivo, es que, como resultado, la ONU, la Cruz Roja y otros tienen ya planes de preparación desarrollados para este tipo de crisis en el futuro. The key thing that the Red Cross suggests is that you create a kit and a plan. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué otros huracanes deberíamos haber incluido? Para más apasionantes Top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español.